Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Escriba y Lea, este espacio cincuentenario que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, interesante, única, donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a recordar el momento en que el profesor Dagoberto realizaba la pregunta de participación que debieron responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. ¿Cómo se llamó la rara e inmortal enfermedad que asoló Inglaterra durante los siglos XV y XVI y que desapareció tan misteriosamente como había aparecido? Para los que no tuvieron acceso a internet y no conocen la respuesta, pues le diré que esta enfermedad o esta epidemia se llamó sudor inglés. Fundamentalmente afectaba a los hombres que padecían de una sudoración excesiva. Y lógicamente por la época no se pudieron realizar estudios, pero se cree que era un hantavirus proveniente de ratones y quien provocó esta enfermedad que no padecían los niños y que justamente se quedó ahí como si fuese un misterio. Gracias al profesor Dagoberto por esta interesante pregunta y también vieron ustedes en el video a la persona ganadora a quien estamos felicitando, al igual que al resto de los participantes. Entramos ya en nuestra materia fundamental, que es el determinar ciertos temas que envían nuestros telespectadores, y en este caso fue enviado por Magda Chacón, residente en la zona de La Víbora, en el municipio de Octubre, aquí en la capital nacional, y se trata de una obra literaria, de la cual ya han tenido unos adelantos en pantalla los que nos están viendo a través de la televisión. Profesor Lombana, inicia usted la ronda de preguntas. Gracias, Ramón. Dijo usted, una obra literaria, una obra literaria escrita en nuestra era, sí, con posterioridad a la edad antigua, también, con posterioridad a la edad media. Lo es, profesor. Con posterioridad a 1789. Correcto. Escrita en los siglos XIX, XX o lo que va del transnacionalizado siglo XXI. Esta es una obra Hacía literaria. rato que no lo decía. Sí, una obra literaria que solamente pertenece a un siglo. ¿Siglo XIX? No, siglo XX. Esta obra literaria es americana, sí, de la América Latina. Correcto. Insular, cubana. Es cubana. Es una obra en prosa. Una combinación, profesor. De prosa poética. Exacto. El autor o la autora de esta obra fundamentalmente cultiva la poesía. Fundamentalmente la poesía. Hay una sensibilidad poética marcada detrás de esta obra. Detrás de la obra, sí. Normalmente la prosa poética en Cuba ha sido escrita más por mujeres que por hombres. Ajá. ¿Es este el caso? Es el caso. Yo le voy a decir tres nombres que para mí son las tres más grandes poetisas cubanas del siglo XX. Dulce María Loinás, Fina García Marrús o Carilda Oliver Labra. No. Ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Ya. Estas tres son las más importantes. Para mí son las tres más grandes. Exacto, no, para y además mí también. Cultivan la prosa poética. La prosa poética. Pero en este caso esta autora tiene características muy especiales que la hacen también ser una poeta importante. Podría ser una obra que esté dedicada especialmente al público infanto-juvenil, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Correcto. Su autora podría ser René Méndez Capote. No. No es René Méndez. Dagoberto mencionó el tema de la literatura infanto-juvenil. Ese elemento es importante. La obra es de la segunda mitad del siglo XX. De la segunda mitad. Se escribe dentro de las tres últimas décadas del siglo XX. Yo lo pregunto porque la literatura infanto-juvenil tiene su propia dinámica y ya cuando sabemos que es una mujer, no es que haya más hombres que mujeres, pero ya cuando tenemos el género identificado como femenino, la cosa es importante también. O sea, la podemos buscar mejor. Pero de la década del 80 para acá, se escribe una literatura en algún momento llamada infantil o infanto-juvenil más conscientemente reconocida, conscientemente premiada, ¿no? Sí. Pero usted decía que la autora es una gran escritora cubana. En las últimas décadas del siglo XX. En las últimas décadas del siglo XX, usted me está confirmando que es del 80 para acá. Sí, la obra. usted lo dijo, hay un renacer, un brillo en la literatura infantil en esa época. Pero usted también dijo
que esta autora tenía, creo que el término que utilizó fue características especiales. Ajá. Las características especiales infiero que se tengan que ver con el componente pedagógico que tiene que ver la literatura infantil o infanto-juvenil. El lenguaje que se utiliza para llegar a los niños. Correcto. ¿No? La obra es un libro. Un libro. O sea, que suponiendo que esa prosa poética tenga estructura, la estructura de poesías, de varias poesías, se trata de la obra completa. La obra completa. Pero la obra ha trascendido también a la población adulta. Puede perfectamente leerse. Es un libro como salvando la distancia, en ese sentido como corazón, que puede haberse escrito pensando en un niño o al principio, pero que realmente hay una intención también de educar al adulto, porque eso es muy importante en la literatura infantil. También, sí, sí. Yo puedo excluir ahí a nombres, por ejemplo, como Mirta Yáñez y Teresa Melo, por ejemplo, las puedo excluir. Sí, sí. ¿Por qué? Porque escriben literatura infantil, pero también escriben... Esta es una autora de literatura infantil más conocida. Fundamentalmente literatura infantil. Se conoce por su literatura infantil. Ramón, en el libro, en la obra, se crea un personaje para contar historias y dar lecciones con un componente axiológico importante. Correcto. La autora puede ser... el libro es La noche de Exilia Saldaña. El libro es La noche de Exilia Saldaña. Bueno. Antes que decir cualquier otra cosa de este libro y de Exilia Saldaña, fue desconocida durante un tiempo, a pesar de que tiene una obra anterior. O sea, cuando usted compendia lo que ha hecho Exilia Saldaña en el siglo XX, usted se da cuenta que ha sido una figura, como usted decía, pero no siempre fue tan conocida, por lo menos al lado de otros nombres. A raíz de que La noche, que creo que es de finales de los 80, no habían empezado los años 90 todavía. En el 89 se Nosotros la conocimos en los 90, pero la obra es del 87 al 89 específicamente. El libro de Exilia Saldaña nos identifica además una autora que con esa obra cierra un ciclo de mucho ejercicio, de tratar de llevar al público infantil, y no solo escribe poesía, ella tiene prosa, ella tiene compilaciones tremendas de poesía. Hay un libro de compilaciones de ella que se llama Poesía de Amor y de Combate o algo así, donde tiene la capacidad de compendiar y de explicar por qué es eso lo que se compendia. Es una excelente editora, traductora. Ella viene del mundo también, como un tema que nos salió hace poco, de la educación. Ella es una profesora que escribe y llega a ser una gran escritora. Y en este libro ella crea un personaje que después luego en una entrevista yo vi, me parece que no es tanto que lo crea, quizás es su propia abuelita que le identifica. Ella crea al personaje de la abuela y a través de la abuela ella le transmite un mensaje a esta nietecita que constantemente en 5 o 6 bloques grandes le está preguntando y preguntando. Las respuestas que da la abuela son clases de valores. Y yo, primero que todo decía, antes que buscar cualquier otra cosa, yo le sugiero a todos los amigos que están viendo este programa que busquen en ese libro el concepto de patria que da Exilia Saldaña para un niño en el año 89, cubano. Es una enseñanza tremenda. Es un libro hermosísimo, de esos que usted está leyendo libros más complicados, choca con él, se lo lee y dice, esto no es bajar el ritmo, esto es ir a un género que también tiene muchas cosas que enseñarme. Sí. Y aprendemos mucho de los niños y de lo que se le enseña a los niños. Y no solo de esos, del concepto de envidia, el concepto de amor, o sea, es un libro precioso, yo se lo sugiero a cualquiera. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana. Importante que se conozca la obra de Exilia Saldaña. Entonces así estamos terminando nuestro primer tema de la noche. Ahora vamos a seguir con el tema literatura, cuando llega el licenciado Fernando Rodríguez Sosa con su segmento de novedades literarias que usted puede encontrar en las bibliotecas y librerías de nuestro país. Una vez que haya terminado este segmento, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, no pierda usted la sintonía con el canal educativo donde siempre se aprende. Buenas noches. El pensamiento de Aidé Santamaría, resultado de su época y de su compromiso, pero siempre audaz, nunca dogmático ni retórico,
puede seguir aportando al ideario de la emancipación en el presente y en el futuro. Así presentan el libro que esta noche les comento sus compiladores, los investigadores Jaime Gómez Triana y Ana Iria Albo Díaz. Me refiero al volumen titulado Aide Santamaría, Hay que defender la vida, que publica el Fondo Editorial Casa de las Américas en coedición con la editorial Ocean Press y Ocean Sur. Estructurado en 3 grandes secciones que abarcan desde 1953 a 1958, de 1959 a 1969 y de 1970 a 1980. En este libro se incluyen un conjunto de textos de Aide Santamaría, luchadora del Moncada, de la clandestinidad, de la Sierra Maestra, del exilio y luego de la victoria popular de enero de 1959, fundadora y presidenta de la Casa de las Américas. Entre estos textos aparecen fundamentalmente cartas, pero también intervenciones, discursos e entrevistas que evidencian el ideario de la infatigable revolucionaria. Este libro se abre con una semblanza de la heroína de la Revolución Cubana que firma el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, uno de sus más cercanos colaboradores en la Casa de las Américas, esa institución cultural creada en abril de 1959 para establecer lazos de amistad y solidaridad desde el arte y la literatura con América Latina y el Caribe. La lectura de Aide Santamaría, Hay que defender la vida, indudablemente pone de manifiesto el pensamiento revolucionario de Aide Santamaría, pero también es un libro que contribuye a conocer pasajes de la propia existencia de la Revolución Cubana. Les recomiendo la lectura del volumen titulado Aide Santamaría, Hay que defender la vida, una compilación de textos de la heroína de la Revolución Cubana que publica el Fondo Editorial Casa de las Américas en coedición con la editorial Ocean Press y Ocean Sur. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Agradeciendo a nuestros telespectadores que se mantienen fieles a nuestro programa, iniciamos el tema intermedio aquí en Escribe y Lea, que no tiene una información previa y esto los pone en igualdad de condición que nuestros panelistas. Ha sido enviado por Jorge Gallardo, vecino de la ciudad de Las Tunas, y trae como objetivo determinar un personaje célebre que comenzará a determinar el profesor Félix Julio Alfonso López. Personaje célebre real. ¿Es real? Un hombre. No. Wow. Se trata de una mujer. Esta mujer célebre, Ramón, es de nuestra era, De nuestra era. de un momento posterior a la antigua. Sí, Posterior también a la Edad Media. también Posterior a 1789. lo es, profesor. Siglo XIX, XX o XXI. De 2 siglos realmente. 19, 20. No. Profesor Lombana. Siglos XX y XXI. Sí. La celebridad de esta mujer la alcanza en el mundo vinculado a la cultura en su sentido amplio Ajá. y más estrecho también. También. Estaríamos hablando de una escritora o una artista. De una de ellas. Esta mujer es americana, ¿Es americana? de la América Latina. No. O sea que estamos hablando entonces de la América anglosajona Correcto. y de la América anglosajona continental. Ujú. O sea, es una mujer estadounidense. Estadounidense. Puede ser o una escritora o puede ser una mujer que se desempeña en el campo del arte, Ajá. que en el caso de los Estados Unidos yo me atrevería a afirmar que el arte por antonomasia del siglo XX es el cine. Correcto. Es una mujer que está vinculada a la industria cinematográfica Sí, también. 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 O sea, que tiene también un desempeño En fuera- otro campo. En otro campo, fuera de esa industria en la cual puede haber tenido alguna participación como actriz, directora, guionista, eventualmente. Exacto. No es yo no diría que es eventualmente, solamente que esa otra actividad que no se ha determinado es muy importante. No es una actividad Desvinculada, ¿no? filantrópica, No. ni es una actividad de carácter de activismo social, no es nada de eso. No es nada de eso. Es una actividad también vinculada al arte Ujú. y a la escritura. En este caso de la escritura con características muy específicas. Estamos hablando de la escritura para el cine, No, para el cine no. no para el cine. No, para el no cine no hace guiones cinematográficos. No. Esa peculiaridad
de la escritura de este personaje célebre es la música. ¿Tiene que ver con la música? Bueno, hay dos famosas cantantes norteamericanas que también han incursionado con bastante asiduidad, una más que otra, pero las dos, en el cine. Una es Barbra Streisand, y la otra es Cher. Es una de las dos. Una de ellas. La Streisand. La Streisand. Bueno, como usted me decía, su labor como cantante y como productora musical, incluso como compositora, porque también tiene obra escrita como compositora, es muy importante. Ahora mismo recuerdo su película Nace una estrella. Y bueno, es una de las grandes figuras de la música, sobre todo de la música hecha en los últimos 50 años en Estados Unidos. Aún vive. Sí. Aún vive. Es una mujer ya de una edad bastante avanzada. 82 años tiene. 82 años. Pero además yo quisiera destacar en este personaje en especial su labor, no solamente filantrópica, sino su labor con las causas más justas. Es una mujer de un pensamiento, digamos, bastante liberal y que ha criticado con asiduidad el conservadurismo norteamericano de las últimas décadas. Voy a citar brevemente el palmarés de esta mujer. Tiene 8 Grammy, 2 premios Tony de espectáculo musical, tiene 4 Golden Globe, 2 Oscar por actuación cinematográfica, 5 Emmys por televisión y además tiene el premio American Film Institute a toda la carrera y la Medalla Nacional de América de las Artes. También tiene la Legión de Honor francesa, o sea que es una artista muy importante, conocida en todo el mundo y que realmente merece, sobre todo los jóvenes, escuchar su música que está en las grabaciones y por las que obtuvo grandes e importantes premios. Estamos felicitando entonces a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes por haber determinado este personaje célebre que, les reitero, es Barbra Streisand, cantante, actriz, productora, directora norteamericana. Vamos al momento musical, que lógicamente, por una cuestión de momento, debe ser Barbra Streisand. Soft as an easy chair, love, fresh as the morning air, one love that is shared by two, I found with you. Like a rose under the April snow, I was certain that our love would grow. Love, ageless and evergreen, seldom seen by two. You and I will make each night a first, every day a beginning. Spirits rise and their dance is unrehearsed. They warm and excite us, 'cause we have the brightest love. Two lights that shine as one, morning glory and midnight sun.
Vamos a indicar que tienen nuevamente información previa a los telespectadores acerca del tema enviado por Nuria García Ruiz, residente en el municipio Plaza de la Revolución en la ciudad de La Habana. Este lugar tiene como característica, profesores y telespectadores, que tiene la doble condición de lugar célebre e histórico. La pregunta que habitualmente hacemos cuando es célebre no procede, que si es real. Evidentemente es real. Es real, claro. Y este lugar está en la parte sólida del planeta. Sí, en la parte sólida. Su celebridad histórica es antiquísima. Muy antigua. Es decir, podemos decir que es un lugar que se hace histórico y célebre a la vez desde antes de nuestra era. Así es. Está vinculado a alguna de las grandes culturas de la humanidad en la antigüedad. A varias culturas. Este lugar, Ramón, está en Eurasia. Está en Eurasia. En Eurasia. En el concepto amplio de Eurasia. Entonces es un lugar que abarca los dos continentes. Muy bien. Está en lo que es la Rusia actual. No, para nada. No está en Rusia. No. Si tiene una parte que está en Europa y una parte que está en Asia, es lógico que Dago haya pensado en Rusia. Sí, pero es que usted nos está diciendo que su connotación es antigua. Es antigua. Y antiguamente no había un vínculo, excepto, o sea, después que empiece, porque en la península de Anatolia no garantiza ese puente en la antigüedad. Es un lugar que era célebre antes de nuestra era. Sí, antes de nuestra era. La actividad económica ahí es importante. También. También. Además de la cultural, además de la... Una cosa trae la otra. Pero estaríamos hablando, Ramón, entonces, en la antigüedad de grandes momentos de aculturación, de aculturación a gran escala, que no son tantos. ¿Ya? Sí. Porque como proceso cultural, yo recuerdo ahora, el que recuerdo es el proceso de helenización realizado por Alejandro Magno, ¿no? Con la campaña hacia el oriente, ¿no? Y que llegan a la India, a China, tiene que ver con estas regiones de Asia, Sí, tiene que ver geográficamente. me mencioné dos, con Sí. las dos. Sí, Sí, pero Alejandro no llegó a China. bueno. No Llegó lo a la dejaron India. llegar. Llegó a la India. Y en la India sabemos que, ¿Usted duda que Alejandro hubiese llegado a la China? bueno, a la China actual, a lo que la definimos, como la definimos actualmente, no, habría que ver en la dimensión antigua. Ajá. Habría que ver en la dimensión antigua. Y usted dice que esto es una región que se hace célebre. Tiene que ser una región, una provincia, un área geográfica amplia, Muy amplia. donde ocurre un proceso Ajá. de interrelación, Sí, que no es solo económica, es también cultural. sí. Estamos hablando de una ruta cultural o económica. Correcto. Estamos hablando de algo que constituye un antecedente de lo que hoy se conoce como, o se ha recordado, o se le buscan sus antecedentes en la historia como la ruta de la seda. Exactamente. No la actual, sino lo que milenariamente Ajá. surgió, creo que bajo la dinastía Han, Han. creo que en los Sí. últimos años antes de nuestra era. Sí, sí, sí. Es la ruta que establecieron los chinos, porque usted dice que es de China, los chinos, que a la postre se convirtió después, o fue llamada muchas veces la ruta de la seda. Justamente. Ellos le llamaron la ruta de los caballos o la ruta de las damas. En el año 1877 es cuando un aventurero y geógrafo alemán llamado Ferdinand von Richthofen coloca este nombre de ruta de la seda. Pero es lo mismo. Es algo que conocemos con un nombre determinado actualmente, Ajá. pero que es cierto que históricamente, como lugar célebre e histórico, es milenario, ¿no? Como le decía, yo creo que es bajo la dinastía Han. Sí, Han. Es el camino que establece una de las grandes dinastías chinas para darle un vínculo exterior a toda la producción china, a la cultura económica que necesita tener un vínculo con la India, con el Medio Oriente, con África, con la Anatolia, ¿no? Porque después cuando venga, como decía, la invasión mongola, ya habrá una cultura terciaria que llevará todo este vínculo. Bueno, después aparecerá Marco Polo, hasta la toma de Constantinopla por los turcos, que será la que parta otra vez el mundo entre Oriente y Occidente. Es muy importante porque no es de hecho un antecedente, es una ruta real. Y hay una cosa aquí que es muy importante decir, Ramón, porque siempre que se piensa en esa ruta se piensa en el comercio, en la economía,
en el intercambio de mercancías, pero hay una cosa aquí que es fundamental y que tiene que ver para los historiadores con algo que necesita investigarse mucho, que es el fenómeno climático en la historia y el fenómeno que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza. Porque en el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, hay una cosa que es decisiva, que es la domesticación que se produce del camello, del caballo, de otros animales, que permite que ese comercio llegue, y por eso recordé que se le llamaban el paso de los caballos o la ruta de los caballos, porque los caballos chinos no tenían la capacidad física para llegar hasta ahí. Pero cuando se llega a la región tártara, a la región donde Samarcanda, donde hoy están estas ex repúblicas soviéticas, Kazajstán, Kirguistán, con ese tipo de caballo, ¿no? De otra raza, con otra capacidad física, pues, y de camellos, en el caso ya de la parte desértica vinculada a la India, pues entonces se logran armar las grandes caravanas que permiten llegar a estos lugares, que son tremendos, porque a veces uno dice, ¿cómo pudieron llegar tan lejos? Sí, había vínculos de todo tipo. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, por haber determinado este lugar, que lógicamente no es solamente un camino, es varios lugares por donde se transitó y que se conoce hoy como Ruta de la Seda. Vamos entonces a que el profesor Lombana precisamente dé a conocer la pregunta de participación que tienen nuestros espectadores para responder a través de nuestra página de Facebook. Quiero decirles también que esta pregunta no aplica para nuestra retransmisión del domingo, porque hay muchas personas que ven nuestro programa el domingo en la mañana y responden. Ya ha pasado el tiempo y lógicamente no aplica a esa emisión que se hace para digamos, facilitar a las personas que no pueden vernos los miércoles. Profesor. La pregunta es la siguiente, una pregunta doble, pero bastante concreta. ¿Cuál es el nombre de el Diádoco, el célebre general, uno de los tantos que tuvo? ¿Cuál es el nombre del general de Alejandro que en la célebre novela de Valerio Máximo Manfredi termina contando la historia? ¿Cuál es el nombre de los generales de Alejandro, de aquel que en la versión novelada de su biografía, pero muy precisa desde el punto de vista histórico, termina contando la historia? Al final se descubre que es uno de los generales el que está contando la historia, ¿no? ¿Cuál es ese Diádoco, ese general? ¿Y desde dónde está escribiendo la historia? O sea, ¿en qué lugar la escribió? Recuerde que estaremos el próximo miércoles a través del canal educativo llevándoles Escribe y Lea, un programa donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Profesores, tengan una buena noche, nuestro equipo una buena semana y a usted, gracias por su mirada.